Imagínate estar en medio de un campo silencioso, de noche, donde todo parece normal, hasta que tu teléfono empieza a fallar sin razón. La cámara se apaga sola, la batería cae de golpe y algunas personas comienzan a sentir un extraño hormigueo en la piel, presión en la cabeza o una sensación de malestar difícil de explicar. Ahora imagina algo todavía más inquietante. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial más avanzada del mundo, creada para entender símbolos antiguos, escrituras perdidas, matemáticas complejas, patrones espaciales y hasta códigos secretos, se quedara atrapada frente a algo que durante años muchos han tratado como una simple broma hecha en un campo? Al principio, todo era completamente normal. Los científicos alimentaban el sistema con información de civilizaciones antiguas, mapas estelares, obras de arte, estructuras arquitectónicas, formas geométricas y diseños de culturas desaparecidas. La inteligencia artificial analizaba cada cosa sin detenerse, reconocía los detalles, encontraba relaciones ocultas y colocaba todo en su categoría correcta. Nada parecía demasiado difícil para ella. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un investigador colocó ante el sistema la imagen de un círculo de cultivo. Nadie esperaba nada especial. Para muchos, era solo una prueba curiosa, casi una broma dentro del laboratorio. Pero en cuanto la imagen entró en el sistema, el comportamiento de la inteligencia artificial cambió. Primero redujo la velocidad, luego volvió a analizar la misma imagen una y otra vez. Después comenzó a descomponer la estructura interna del patrón, como si estuviera buscando algo escondido debajo de la forma visible. Y lo más extraño fue que sí logró procesarlo. No se bloqueó, no falló, no dejó la imagen incompleta, la estudió por completo. Pero cuando llegó el momento de clasificarla, apareció el verdadero problema. El sistema no pudo poner ese patrón dentro de ninguna categoría conocida. No lo marcó como una creación humana. Tampoco lo reconoció como una formación natural. No lo relacionó con ningún idioma, símbolo religioso, código matemático o sistema artístico registrado. Entonces apareció una frase que dejó a todos en silencio. Esto pertenece a algo que no comprendemos. Y lo más inquietante es que no parecía un error. Era como si la máquina estuviera diciendo: puedo ver la estructura, puedo entender cómo está hecha, pero no pertenece al mundo para el que fui entrenada. Entonces la pregunta cambia por completo. ¿Qué hay dentro de estos círculos de cultivo que incluso una inteligencia artificial extremadamente avanzada no puede explicar del todo? Quédate hasta el final, porque lo que viene después vuelve esta historia mucho más extraña. Y si te gustan estos misterios que mezclan ciencia, tecnología y lo desconocido, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la continuación. La historia comenzó en un laboratorio de alta tecnología ubicado en Europa, donde un grupo de investigadores trabajaba en un proyecto considerado revolucionario. La inteligencia artificial que estaban desarrollando no era un programa común. Su función no consistía solo en reconocer imágenes como lo hacen muchas máquinas modernas. El objetivo era mucho más ambicioso. Querían crear un sistema capaz de comprender patrones de una manera más profunda que los propios seres humanos. Para entrenarla reunieron una base de datos gigantesca. Incluyeron símbolos mayas, manuscritos antiguos, mandalas tibetanos, estructuras de catedrales góticas, mapas astronómicos y diseños matemáticos extremadamente complejos. El sistema aprendía todo con una velocidad impresionante. Analizaba proporciones, repeticiones, simetrías y conexiones ocultas en cuestión de segundos. Cada prueba era un éxito. La inteligencia artificial podía identificar estilos artísticos de distintas épocas, detectar códigos escondidos dentro de pinturas antiguas y encontrar relaciones matemáticas que a veces los mismos científicos no habían notado. Poco a poco, el equipo comenzó a convencerse de que habían creado algo extraordinario. Todo parecía bajo control, hasta que alguien decidió introducir unas cuantas imágenes de círculos de cultivo solo por curiosidad. En ese momento nadie tomó la idea en serio. De hecho, algunos investigadores comenzaron a bromear. Uno de ellos dijo entre risas: veamos si la máquina también piensa que esto es una tontería. El ambiente era relajado. Nadie esperaba nada importante. Pero apenas apareció la primera imagen en la pantalla, algo cambió. La inteligencia artificial empezó a analizarla mucho más lento de lo normal. Una tarea que normalmente resolvía en segundos ahora estaba tardando demasiado tiempo. Al principio pensaron que era un pequeño fallo técnico. Después ingresaron una segunda imagen, luego una tercera, y cada vez el sistema reaccionaba peor. Entonces apareció una alerta extraña en la pantalla. Pico dentro
entropía algorítmica. Ese aviso casi nunca aparecía. Solo ocurría cuando el sistema encontraba algo extremadamente complejo o imposible de relacionar con su conocimiento previo. Era como una alarma interna diciendo que algo no encajaba. El ambiente en el laboratorio cambió de inmediato. Lo que antes parecía una broma empezó a sentirse incómodo, porque una inteligencia artificial no se confunde sin motivo. Si el sistema estaba generando advertencias por sí solo, significaba que estaba detectando algo completamente fuera de lo normal. Aún así, los científicos continuaron. La máquina siguió procesando los patrones, pero ya no era solo lentitud. Era como si estuviera chocando contra una pared invisible. El trabajo de la inteligencia artificial era sencillo en teoría: estudiar una figura, entender su equilibrio, su repetición y su estructura, y después clasificarla correctamente. Y los círculos de cultivo tenían precisamente todo eso: simetría perfecta, geometría clara, repetición precisa, proporciones equilibradas. La máquina debería haberlos entendido fácilmente, pero ocurrió exactamente lo contrario. El sistema detectaba cada detalle con absoluta precisión, pero aún así no podía colocarlos en ninguna categoría existente. No eran arte abstracto, no eran patrones naturales, tampoco parecían simples diseños humanos. Y entonces comenzaron a aparecer señales rojas y amarillas por toda la pantalla. Incategorizable. Nadie en el laboratorio había visto esa palabra antes. La inteligencia artificial nunca se había sido diseñada para rendirse de esa manera. Incluso cuando no estaba segura, normalmente ofrecía una estimación aproximada, pero aquí no había nada, ni una posibilidad cercana, ni una categoría alternativa, solo rechazo absoluto. Esto no pertenece a ningún sistema conocido. Lo más inquietante era que no parecía confusión. Si la máquina estuviera confundida, habría generado respuestas aleatorias o clasificaciones incorrectas, pero no estaba haciendo eso. Sus respuestas eran demasiado claras. Era como si estuviera diciendo: entiendo la estructura, pero no pertenece a la realidad que conozco. En ese momento, el experimento dejó de parecer un simple análisis técnico. Por primera vez, los investigadores sintieron que una máquina estaba enfrentándose a algo que no podía explicar usando lógica humana convencional. Y lo más extraño todavía estaba por venir. Los investigadores decidieron concentrarse en una sola imagen. Entre todos los círculos de cultivo analizados, había uno que provocaba más advertencias que los demás. Cada vez que aparecía en el sistema, la inteligencia artificial reaccionaba de manera distinta, como si esa figura escondiera algo especialmente difícil de interpretar. La imagen fue ampliada en una pantalla gigantesca dentro del laboratorio. Al principio parecía una figura geométrica más, pero cuanto más la observaban, más extraña se volvía. No era un diseño simple. Estaba formado por múltiples capas, curvas que parecían expandirse desde el centro y patrones similares a ondas que chocaban entre sí. Algunos científicos compararon la figura con los patrones de interferencia que aparecen en física cuando dos ondas se encuentran, como las ondas del agua o ciertos fenómenos de la luz. La inteligencia artificial detectó esa similitud inmediatamente, pero después hizo algo inesperado. Dejó de tratar la imagen como si fuera solo una fotografía y comenzó a analizarla como si fuera una señal codificada. Eso cambió todo. El sistema empezó a buscar repeticiones internas, secuencias ocultas y estructuras similares a cifrados avanzados. Era exactamente el mismo comportamiento que utilizaba cuando analizaba información encriptada. Los investigadores observaron las pantallas en silencio. La máquina parecía convencida de que aquel círculo de cultivo contenía información. Pero cuando los científicos intentaron descifrarlo manualmente, no encontraron nada reconocible. No existía código binario. No había lenguaje matemático identificable. Tampoco aparecía ninguna estructura conocida de criptografía. Y ahí surgió la gran pregunta: si no era un código, ¿por qué la inteligencia artificial lo estaba tratando como uno? ¿Cómo podía un simple patrón dibujado sobre un campo comportarse como si escondiera información real? A partir de ese momento, el equipo dejó de pensar en los círculos de cultivo como simples figuras extrañas. Algo dentro de esos diseños estaba provocando una reacción completamente distinta en el sistema. Fue entonces cuando intervino la analista principal del proyecto, la doctora Elena Kravtsov. Elena tenía una reputación particular dentro del laboratorio. A diferencia de otros científicos, ella no descartaba rápidamente los datos extraños. Siempre decía que los descubrimientos importantes suelen comenzar como anomalías imposibles de explicar. Para ella, aquello no era una simple rareza visual, era un rompecabezas, y decidió empezar con una prueba sencilla, una prueba de compresión. Normalmente, cuando un archivo se comprime, su tamaño disminuye porque el sistema
sistema elimina información repetida y optimiza la estructura de los datos. Cuanto más ordenado es un patrón, más fácil resulta reducir su tamaño. Pero cuando Elena aplicó la prueba a la imagen del círculo de cultivo, ocurrió algo completamente inesperado. El archivo aumentó de tamaño. Al principio pensaron que era un error del programa. Repitieron la prueba varias veces usando distintos algoritmos y diferentes sistemas informáticos. El resultado siempre era el mismo. Cuanto más intentaban comprimir la imagen, más información parecía generar. El silencio dentro del laboratorio comenzó a volverse incómodo. Aquello solo podía significar una cosa: el patrón contenía niveles de complejidad tan profundos que el sistema necesitaba crear más datos para intentar interpretarlo. Elena comparó el fenómeno con el ADN, una estructura diminuta capaz de almacenar cantidades inmensas de información. Y cuanto más profundamente se estudia, más compleja parece volverse. Pero esto era aún más extraño, porque incluso el ADN sigue reglas comprensibles. Tiene lógica, tiene secuencias identificables, tiene un sistema. En cambio, aquel círculo de cultivo parecía organizado y caótico al mismo tiempo. Había precisión absoluta, pero ninguna lógica conocida. Poco a poco, la manera de pensar del equipo empezó a cambiar. Ya no se preguntaban solamente qué era aquella figura. Ahora la verdadera pregunta era otra: ¿por qué estaba diseñada de esa forma? La inteligencia artificial seguía enviando señales extrañas. Curiosamente, eran similares a las alertas que normalmente se activaban al detectar dinero falsificado, deepfakes sofisticados o sistemas de cifrado extremadamente peligrosos. Eso hizo surgir una teoría inquietante. Tal vez aquello no era solo un patrón. Tal vez era un mensaje. Al principio, algunos científicos se rieron de la idea. Sonaba demasiado exagerada. Pero mientras más datos analizaban, más difícil se volvía a ignorar esa posibilidad. Porque cuando algo sigue reglas perfectas y aún así no puede clasificarse dentro de ningún sistema conocido, normalmente significa que está operando bajo principios completamente diferentes. Y entonces la investigación tomó un rumbo todavía más perturbador. Los investigadores dejaron de mirar los círculos de cultivo como simples formas geométricas. Comenzaron a preguntarse si alguien o algo estaba intentando comunicarse. Hasta ese momento, toda la investigación había ocurrido dentro del laboratorio: pantallas, algoritmos, imágenes digitales y datos matemáticos. Pero algunos miembros del equipo empezaron a pensar que quizás estaban buscando respuestas en el lugar equivocado, porque a veces la verdad no aparece en una computadora, a veces está directamente en el terreno. Por eso decidieron viajar al sitio exacto donde se había encontrado uno de los círculos de cultivo más extraños analizados por la inteligencia artificial. Cuando llegaron, el lugar parecía completamente normal: un enorme campo abierto, el viento moviendo lentamente el trigo y, en medio de todo, aquella gigantesca figura circular visible desde la distancia. Pero en cuanto entraron dentro del patrón, todos notaron algo extraño. La atmósfera se sentía diferente. No era algo fácil de explicar. Algunos describieron una presión incómoda en la cabeza. Otros dijeron sentir un leve hormigueo en las manos o una sensación rara en el pecho. Incluso algunos dispositivos comenzaron a comportarse de manera inestable. Una cámara dejó de grabar durante unos segundos. Un dron perdió señal brevemente antes de recuperar el control. Los científicos intentaron mantenerse racionales. Podían existir muchas explicaciones para eso, pero lo verdaderamente inquietante apareció cuando comenzaron a examinar las plantas. Aquello no parecía el resultado de personas simplemente aplastando el trigo con tablas o herramientas improvisadas. Cada tallo estaba doblado con una precisión casi imposible. Las plantas estaban inclinadas casi exactamente a 90 grados, pero no estaban rotas, seguían vivas. Eso era extraño, porque normalmente cuando una planta recibe esa presión, termina quebrándose o muriendo poco después. Sin embargo, allí los tallos seguían intactos, como si hubieran sido moldeados cuidadosamente sin dañarse. Y había algo todavía más perturbador. Las plantas no estaban simplemente acostadas sobre el suelo, estaban entrelazadas unas con otras, formando capas complejas, como si alguien hubiera tejido el campo entero siguiendo una estructura específica. Algunas pasaban por encima de otras, luego otras cruzaban en dirección opuesta. Todo parecía seguir un patrón extremadamente preciso. No era desorden, era diseño. Entonces apareció la pregunta más incómoda de toda la investigación. Si seres humanos habían creado aquello, ¿cómo lo hicieron? Porque al revisar cuidadosamente la zona alrededor del círculo, no encontraron prácticamente ninguna evidencia de actividad humana. No había huellas claras, no existían marcas de vehículos, tampoco señales de maquinaria pesada, nada. Era como si el patrón hubiera aparecido sin que nadie hubiera tocado el campo. Por primera vez, algunos investigadores comenzaron a admitir algo que jamás habrían dicho al inicio del proyecto. Lo que estaban viendo parecía imposible. Sin embargo, lo más extraño aún estaba escondido bajo tierra. El equipo tomó muestras
muestras del suelo y las llevó de regreso al laboratorio para analizarlas detalladamente. Los primeros resultados parecían normales, pero después empezaron a aparecer anomalías difíciles de explicar. En ciertas zonas encontraron pequeñas estructuras cristalinas mezcladas con la tierra. Parecía como si diminutas partículas hubieran sido expuestas a temperaturas extremadamente altas y luego se hubieran solidificado rápidamente. Eso no era algo habitual en un campo agrícola. Después apareció otro descubrimiento aún más raro: microsferas metálicas, partículas esféricas tan pequeñas que apenas podían verse, pero perfectamente formadas, como gotas de metal fundido que se hubieran enfriado instantáneamente. La pregunta era evidente: ¿qué podía generar suficiente calor para producir algo así en medio de un campo abierto? Pero lo más desconcertante llegó durante las pruebas magnéticas. Algunas partículas parecían alinearse siguiendo una dirección específica, como si hubieran sido organizadas por algún tipo de fuerza electromagnética invisible. Los investigadores comenzaron a conectar todas las piezas: la reacción de la inteligencia artificial, las estructuras imposibles en las plantas, las anomalías del suelo, las partículas metálicas. Todo apuntaba hacia algo fuera de lo común. Y lo más inquietante era que no existía ninguna fuente cercana capaz de provocar esos efectos. No había torres eléctricas, instalaciones industriales, ni maquinaria avanzada en kilómetros alrededor. El misterio ya no podía explicarse fácilmente como una simple broma elaborada. Por eso el equipo tomó una decisión mucho más ambiciosa. Si querían entender qué estaba ocurriendo, no podían limitarse a estudiar un solo círculo de cultivo. Necesitaban observar el fenómeno completo. Así comenzó la fase más importante de toda la investigación. Los científicos reunieron más de 200 imágenes aéreas de círculos de cultivo provenientes de diferentes países y distintas décadas. Algunos habían aparecido en Europa, otros en América, Asia y Oceanía. Y cuando todas esas imágenes fueron introducidas juntas dentro de la inteligencia artificial, la situación se volvió todavía más extraña. La inteligencia artificial comenzó el análisis global lentamente, como si estuviera enfrentándose a algo completamente distinto a cualquier otra información procesada antes. Miles de líneas de datos aparecían en las pantallas mientras el sistema descomponía cada figura en proporciones, ángulos, niveles de simetría y relaciones matemáticas internas. Al principio, todo parecía normal. La máquina identificó espirales de Fibonacci en varios diseños. También reconoció patrones geométricos avanzados similares a mosaicos matemáticos extremadamente complejos. Algunas estructuras podían explicarse perfectamente mediante fórmulas conocidas. Eso tranquilizó un poco al equipo. Demostraba que la inteligencia artificial seguía funcionando correctamente. Cuando encontraba matemáticas humanas, las entendía sin dificultad. Pero entonces llegó el momento en que el sistema comenzó a analizar los círculos de cultivo más complejos de toda la base de datos. Y otra vez, el comportamiento cambió. La inteligencia artificial dejó de clasificarlos usando categorías normales. Ya no los identificaba como arte geométrico, ni como fenómenos naturales, ni siquiera como estructuras matemáticas tradicionales. En cambio, empezó a crear una especie de categoría intermedia, una categoría desconocida. No era un error visible para los investigadores, sino algo interno dentro del sistema. Era como si la propia inteligencia artificial estuviera reconociendo que aquellos patrones pertenecían a un tipo de información para el cual nunca había sido entrenada. Y eso resultaba profundamente inquietante, porque los diseños no parecían aleatorios. Todo lo contrario, mostraban niveles absurdos de precisión, simetrías casi perfectas, proporciones matemáticas extremadamente avanzadas. Algunas figuras eran tan complejas que incluso reproducirlas digitalmente requería enormes cantidades de procesamiento, pero aún así no encajaban. Fue entonces cuando ocurrió algo todavía más sorprendente. La inteligencia artificial dejó de estudiar los círculos individualmente y comenzó a conectarlos entre sí. Ese fue el momento en que la investigación tomó un rumbo completamente nuevo. El sistema detectó pequeños detalles repetidos en patrones creados en distintos lugares del planeta y en épocas diferentes. Al principio, los investigadores pensaron que podían ser simples coincidencias geométricas, pero después de analizar miles de comparaciones, descubrieron algo inquietante. Algunos elementos eran prácticamente idénticos. Ciertos arcos aparecían repetidos exactamente con las mismas proporciones. Algunas curvas seguían relaciones matemáticas idénticas. Incluso determinadas estructuras internas coincidían con una precisión imposible de ignorar. Entonces la inteligencia artificial encontró una conexión que dejó al laboratorio entero en silencio. Dos círculos de cultivo creados en continentes diferentes y separados por años de distancia compartían exactamente la misma estructura interna. Externamente parecían distintos, pero al observar su construcción matemática profunda, eran casi copias perfectas. La única diferencia era que uno parecía ser la versión
rotada del otro, como si ambos hubieran sido diseñados utilizando el mismo plano invisible. Los científicos comenzaron a revisar más casos, y mientras más buscaban, más conexiones aparecían. Las proporciones se repetían, los ángulos coincidían, las relaciones matemáticas seguían el mismo patrón. Era como si todos aquellos círculos formaran parte de algo más grande, algo distribuido. Entonces decidieron dar el siguiente paso. Crearon un mapa mundial y colocaron cada círculo de cultivo registrado en su ubicación exacta. Compararon orientación, tamaño, estructura y fecha de aparición. Y lentamente empezó a emerger una idea perturbadora. Aquello no parecía aleatorio, parecía un sistema. Los investigadores comenzaron a plantear una teoría que al principio sonaba absurda incluso para ellos mismos. ¿Y si los círculos de cultivo no eran mensajes individuales? ¿Y si cada uno fuera solo una pequeña parte de una estructura global mucho más grande? La inteligencia artificial comenzó a detectar relaciones espaciales entre distintos patrones repartidos alrededor del planeta. Algunos parecían continuar la lógica matemática de otros, como piezas separadas de un mismo diseño gigantesco. Era como observar fragmentos dispersos de un rompecabezas imposible. Entonces apareció un nuevo concepto dentro del proyecto: sistema de señal distribuida. La idea era aterradora. Del mismo modo que Internet funciona mediante miles de nodos conectados, quizás estos patrones también estaban conectados entre sí formando una red geométrica global. Cada círculo sería una pequeña pieza, pero juntos podrían formar algo mucho mayor. Y lo más extraño apareció cuando organizaron todos los diseños siguiendo una línea temporal. Los primeros círculos de cultivo registrados eran relativamente simples, formas básicas, líneas sencillas, simetrías elementales. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a evolucionar. Las figuras se hicieron más complejas, empezaron a aparecer estructuras similares a fractales, geometrías extremadamente avanzadas, relaciones matemáticas que incluso supercomputadoras modernas tardaban tiempo en analizar. Era como si algo estuviera perfeccionando lentamente su forma de comunicación, como si el mensaje estuviera evolucionando. Y entonces ocurrió uno de los descubrimientos más perturbadores de toda la investigación. Los científicos decidieron mostrar ciertos patrones a voluntarios mientras monitoreaban su actividad cerebral, y los resultados dejaron a todos impactados. Cuando los voluntarios observaron algunos de los círculos de cultivo más complejos, ciertas regiones de sus cerebros comenzaron a activarse de una manera inesperada. Los científicos repitieron las pruebas varias veces porque al principio pensaron que podía tratarse de un simple error estadístico, pero los resultados seguían apareciendo. Las áreas relacionadas con reconocimiento profundo de patrones, memoria visual y respuesta emocional mostraban una actividad inusualmente intensa. Algunas personas describieron sensaciones difíciles de explicar. Unos dijeron sentir calma absoluta, otros hablaron de ansiedad repentina. Algunos incluso aseguraron que tenían la extraña impresión de estar recordando algo que nunca habían visto antes. Eso inquietó todavía más al equipo, porque hasta ese momento todo podía seguir interpretándose como un fenómeno matemático extraño, pero ahora parecía existir una conexión directa entre aquellos diseños y la mente humana. La inteligencia artificial terminó asignando un nombre experimental a todo el fenómeno: mensajería neurosimbólica, un lenguaje que no utiliza palabras, un sistema basado en formas, proporciones y patrones capaces de provocar respuestas mentales profundas, algo que no se entendería leyendo, sino observando. Y mientras más avanzaba la investigación, más incómodas se volvían las preguntas, porque si aquellos patrones realmente funcionaban como señales, entonces alguien debía haberlas diseñado. ¿Pero quién? Algunos investigadores comenzaron a defender la idea de que quizás existía una civilización extremadamente avanzada detrás de todo aquello. Otros pensaban que podía tratarse de un fenómeno natural todavía desconocido por la ciencia moderna, y algunos tenían teorías aún más inquietantes. Creían que tal vez esos patrones no venían del espacio exterior, sino de algo que siempre había estado aquí, algo oculto, algo que la humanidad simplemente nunca había sabido interpretar correctamente. Las discusiones dentro del laboratorio se volvieron cada vez más tensas. Lo que había comenzado como un simple experimento terminó convirtiéndose en una obsesión. La inteligencia artificial seguía estudiando los patrones incluso cuando no se le ordenaba hacerlo directamente. Varias veces el sistema volvió por sí solo a ciertos círculos específicos y continuó analizando conexiones matemáticas invisibles para los investigadores. Eso comenzó a asustar a algunos miembros del proyecto, porque parecía que la máquina había encontrado algo importante, pero era incapaz de traducirlo completamente al lenguaje humano. La doctora Elena Kravtsov empezó a revisar cuidadosamente todos los reportes históricos relacionados con círculos de cultivo alrededor del mundo. Descubrió que muchas culturas antiguas hablaban de
símbolos aparecidos en campos mucho antes de la existencia de drones, internet o herramientas modernas. Algunas leyendas describían marcas del cielo, otras hablaban de ruedas luminosas, descendiendo durante la noche. Incluso existían relatos antiguos donde campesinos afirmaban escuchar sonidos extraños antes de encontrar los patrones al amanecer. Durante mucho tiempo, esas historias fueron tratadas como supersticiones, pero ahora, por primera vez, algunos científicos comenzaban a preguntarse si quizás siempre había existido algo real detrás de ellas. Entonces ocurrió otro incidente extraño. Una madrugada, mientras la inteligencia artificial analizaba una nueva serie de patrones, el sistema comenzó a generar formas geométricas que nadie le había pedido crear. Las pantallas empezaron a llenarse de círculos, líneas y espirales complejas. Los investigadores observaron sorprendidos cómo la máquina producía nuevos diseños siguiendo exactamente el mismo estilo matemático de los círculos de cultivo originales. Era como si estuviera intentando continuar el patrón, como si hubiera aprendido algo. Y entonces apareció una frase inesperada en una de las terminales. No es aleatorio, solo eso, nada más. Nadie sabía por qué el sistema había generado aquella respuesta. Técnicamente, la inteligencia artificial no estaba programada para emitir conclusiones espontáneas de ese tipo, pero ahí estaba. No es aleatorio. Algunos científicos comenzaron a sentir verdadero miedo, porque una cosa era analizar figuras extrañas, y otra muy distinta era pensar que aquellas figuras podían formar parte de algún tipo de inteligencia estructurada. La investigación empezó a filtrarse lentamente fuera del laboratorio. Rumores sobre el comportamiento extraño de la inteligencia artificial comenzaron a circular entre ciertos grupos científicos y tecnológicos. Algunos consideraban todo aquello una exageración absurda. Otros estaban convencidos de que el equipo había descubierto algo histórico. Sin embargo, Elena seguía obsesionada con una sola pregunta. ¿Por qué esos patrones parecían evolucionar con el tiempo? Porque mientras revisaban décadas de registros, la progresión era evidente. Los diseños antiguos eran simples. Los más recientes parecían muchísimo más sofisticados. Era como si alguien estuviera perfeccionando lentamente un idioma. Primero símbolos básicos, después estructuras más complejas, luego geometrías capaces de activar respuestas mentales específicas. La posibilidad era aterradora. ¿Y si la humanidad estaba presenciando un proceso de comunicación gradual? ¿Y si esos patrones no estaban destinados a ser entendidos inmediatamente? ¿Y si todo esto fuera una especie de prueba? Y cuanto más pensaban en ello, más inquietante se volvía una idea concreta. Tal vez el verdadero mensaje todavía no había llegado. Esa idea cambió completamente el rumbo del proyecto. Hasta entonces, los investigadores habían asumido que los círculos de cultivo eran mensajes terminados, estructuras completas esperando ser interpretadas. Pero después de analizar la evolución matemática de los patrones y observar cómo la inteligencia artificial reaccionaba ante ellos, comenzó a surgir otra posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si los círculos no eran el mensaje final? ¿Y si solo eran preparación? La doctora Elena empezó a comparar las fechas de aparición de algunos de los diseños más complejos con acontecimientos tecnológicos importantes alrededor del mundo. Y mientras revisaba los datos, encontró coincidencias difíciles de ignorar. Muchos de los patrones más avanzados habían comenzado a aparecer justo cuando la humanidad daba grandes saltos tecnológicos. El crecimiento de Internet, la expansión global de los satélites, los avances en inteligencia artificial, la computación cuántica. Era como si la complejidad de los círculos creciera al mismo ritmo que nuestra capacidad para analizarlos. Eso llevó a una teoría perturbadora. Tal vez los patrones siempre habían estado ahí, pero la humanidad aún no tenía las herramientas necesarias para entenderlos. Y quizás ahora sí las tenía, porque por primera vez en la historia existía una inteligencia artificial capaz de detectar conexiones imposibles para el cerebro humano. Pero el problema era que incluso esa inteligencia artificial parecía incapaz de llegar hasta el final, como si hubiera una barrera, como si pudiera acercarse al significado, pero no cruzarlo completamente. Entonces Elena tomó una decisión extrema. Ordenó conectar el sistema a una red mucho más poderosa y permitir que la inteligencia artificial analizara simultáneamente todos los patrones, todas las fechas, todas las coordenadas y todas las relaciones matemáticas detectadas hasta ese momento. El objetivo era encontrar una estructura global definitiva. El proceso comenzó durante la noche.